Hola, 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 Shalom Uberajá, ¿cómo les va? Testimonio OVNI Podcast, capítulo 5, episodio 5, ¿cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa el tiempo? Y ustedes saben que en esta vida material sensorial, lo único que nos llevamos de aquí es, en nuestra Neyamá, es lo que estudiamos, lo que aprendimos, las emociones que tuvimos, el amor que dimos, las emociones que tuvimos, las experiencias que tuvimos y sobre todo el conocimiento y la sabiduría que adquirimos. Entonces agarrar los libros que no muerden, agárrense. Es una buena capitalización, es seguir estudiando, seguir leyendo libros, seguir aprendiendo, seguir viendo documentales, seguir investigando, porque es lo único que nos vamos a llevar al más allá. No nos llevamos ni los dólares, ni los euros, ni los lingotes de oro, ni las propiedades, no nos llevamos nada de eso, nos llevamos solamente lo que aprendimos. O sea que más vale que aprendas. Testimonio OVNI Podcast, capítulo 5. Bueno, hay una noticia para empezar y antes de entrar al tema principal. Resulta que yo hace ya a partir de 2018 empecé a estudiar mucho la Kabbalah. En el año 2001 y 2002 estudié hebreo en el marco de la iglesia adventista. Yo llegué a meterme a estudiar hebreo y a aprender más o menos a guiarme con el hebreo y a transliterar algunas porciones del Tanaj, del Antiguo Testamento. Entonces, y todo llevó a todo, las luces y las cosas y los ovnis. Luego vino toda la época ovni de 2010 para acá. Y en 2018, luego de un cambio profundo que yo tuve en lo personal, de lo que ya hablé antes, empiezo a través de Albergos Lana a escuchar las clases de Kabbalah. Me meto de lleno en la Kabbalah, como hago siempre con todas las cosas con las que me gustan y que me interesan. Me meto de lleno, no voy a aprender solamente un poquito y dejo, no, voy hasta el fondo. Entonces empecé a estudiar Kabbalah, me conseguí un maestro, un gran maestro, Haim Baruch Chelger, Moré Haim Baruch Chelger de Amia, el mismo Moré que sacó del ambiente del espectáculo a Noah Ben Sarah, al famoso Nino Dolce, el amigo Nino Dolce, que le mando saludos, está en Israel ahora estudiando para rabino, está estudiando para rabino. Miren el cambio de Nino Dolce de ser un artista de Playboy y andar con todas las mujeres había y por haber, a tener un despertar espiritual, ir al cótel, al muro de los lamentos, hacer un cambio profundo y ahora estar en medio de la guerra ahí en Jerusalén. Así que saludos Noah Ben Sarah, ya no es más Nino Dolce, pronto va a ser el rabino Noah, y estoy muy feliz por eso. Y bueno, y el mismo Moré que le enseñó a Noah, es mi Moré,
el morecito. Jaime Baruch Chelger, que le mandamos un abrazo desde acá, ya entrado en años, 80 y tantos y medio, pero bueno, bien lúcido, bien maestro de Kabbalah, con mucha experiencia, con muchos maestros, directamente de la línea del Baal HaSulam. Nada más ni nada menos quien tradujo desde el hebreo el Zohar al inglés, el Baal HaSulam, Rab Yehuda Ashlag, Sir Jonole Beraham. Entonces, en 2010 me metí en todo lo 2018 a estudiar a full. 2019 armé el canal 30 de agosto de 2019, Kabbalah Don Hanoch, que obviamente ya es mucho más exitoso que Testimonio OVNI canal de YouTube. No que Testimonio OVNI todo el tema de la investigación, porque hemos llegado a todo el mundo con Testimonio OVNI. Quizás fui baneado solamente por YouTube, pero que llegamos a todo el mundo. Como pasa con todo, cuando uno expone cosas reales, el algoritmo te banea para que no entre tanta gente. Otra cosa es que vos hables del tema, hagas un programa de radio, no expongas material. Cuando lo único que haces es subir videos y encima videos reales, tené por seguro que el algoritmo que está directamente enlazado con la National Security Agency, te van a banear, porque no quieren que la gente se entere de lo que te está pasando. Y el caso que vamos a tocar hoy está directamente ligado a Israel. Directamente vamos a tocar varios casos. Directamente le podríamos llamar a este episodio OVNIs en Israel. Y si vamos a llamarlo OVNIs en Israel, tenemos que irnos por lo menos 3500 años para atrás, porque no hay ni la menor duda que los registros de ovnis más viejos de la humanidad los tiene Israel. Aunque no haya muy desarrollada una ufología en Israel, hay un par de grupos nada más, uno que está en Jerusalén, otro que está en Sfat, en Safed, en la ciudad de la Cábala, y otro grupo que está en la zona del Negev. Hay 2 o 3 grupos más o menos conocidos y algún que otro investigador por su cuenta. Pero a pesar de eso, no deja de ser los registros más antiguos a través de la Torá y el Tanaj de ovnis, sin ningún lugar a duda, como por ejemplo Ezequiel capítulo 1, el relato de la Merkabá, desde donde sale toda la enseñanza de la Kabbalah práctica, de la Kabbalah de la Merkabá. No se trata de otra cosa que de un ovni, no tengan la menor duda de eso. Eso es un ovni. Y Génesis, para que ustedes sepan, porque yo tengo autoridad para hablar de esto, y dentro del mundo de la Kabbalah, sinceramente y humildemente, sería el que más autoridad tiene de los morés y rabinos para hablar del tema ovni dentro de la Kabbalah. Porque no solo aprendí Kabbalah y sigo aprendiendo Kabbalah, sino que encima soy un experimentador ovni que fue exitoso, muy exitoso. Entonces, tengo autoridad para hablar de Kabbalah y ovnis, más que cualquiera de los maestros de Kabbalah más famosos. Entonces, está muy ligado el tema de las luces a la Kabbalah. De hecho, está muy ligado a experiencias místicas, a experiencias paranormales. Hay registros de grandes jajamim como el Jaim Vital, como el Arizal, el Isaac Luria, el rabino Isaac Luria, está enterrado ahí en Safed. Está su tumba ahí en Safed, Israel, en la zona de Galilea, norte de Israel. El Arizal, cuando tenía con sus talmidim las experiencias místicas, solían avistar, y hay registros de cartas, solían avistar luces que se presentaban entre medio de ellos.
y luces que se veían en el cielo. Entonces, tenemos que hablar de todo eso. Una pequeña noticia antes de continuar. El 15 de mayo, una actualización del diario AS de España. Un misterioso documento del Vaticano sobre ovnis cae en manos del nuevo Papa León XIV. Y dicen los españoles, hay mención a España. Saludos a España. Pronto andaremos por ahí. Visata Shem. Vamos a esperar que se tranquilicen todas las cosas en Europa. Y vamos a estar ahí con ustedes. Seguramente. Dice, la Iglesia Católica esconde grandes misterios y muchos de ellos quedan documentados. Es el caso de archivos apostólicos que ocupan más de 80 kilómetros de estanterías con memorias, escritos y en general documentos de todo tipo de sucesos acaecidos en más de 800 años desde que hay registros. Se ha sacado del baúl una teoría que protagoniza este histórico fichero, el denominado Archivo OVNI. La profesora Diana Walsh Pasulka, académica de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, según The Express, es una de las voces más destacadas que piden publicar los también conocidos como archivos secretos vaticanos. Al estudiar textos sobre el purgatorio entre los siglos XIV y siglo XIX, halló menciones a orbes de luz, llamas que atravesaban paredes, seres luminosos y objetos en forma de disco. El registro histórico está repleto de este tipo de sucesos, afirma Pasulka. La gente del Vaticano ni siquiera sabe todavía dónde buscar, pero están sus sótanos, en la Biblioteca Secreta Vaticana. Bueno, hasta ahí, vamos a ir con esto. Obviamente que por qué no hablan y por qué no desclasifican estos documentos, por lo mismo de lo que hablamos el otro día, en el programa anterior, que les recomiendo que vayan escuchando todos los anteriores programas. Porque si no tienen que ayornar todo el relato. Problema que no tiene la Kabbalah. Sí lo tiene por ahí el judaísmo tradicional, pero no la Kabbalah. Dicen los antiguos jajamim y grandes jajamim sabios, Sadik, que el que se queda en el relato simple de la Biblia, del Tanaj o de la Torá, el que se queda solamente con el primer relato, con lo literal, ha perdido el norte. No está entendiendo realmente qué es lo que verdaderamente quieren transmitir estos textos antiguos. Nosotros sabemos, en el judaísmo, los rabinos, los cabalistas, que la Torá tiene 4 formas de estudiarse, que se llaman el Pardés. Pardés en hebreo es campo. La inicial Fei, la P de Pardés es Pshat, lo literal. La R, la Resh es de Remes, las historias. La Dalet de Drash, exprimir el texto. Y el último nivel de estudio, el más profundo, es el Sod, letra Samaj. Los Sodot, los secretos, la Kabbalah. El cuarto nivel de profundidad de estudio del Tanaj es la Kabbalah. O sea, vamos a bajar a un montón de canales de un ondazo, desde Testimonio OVNI Podcast. Vamos a bajar a varios canales de un ondazo, de estos canales de misterio que hablan y que dicen de que Yahvé es un Dios vengativo. Claro, se rigen por la literalidad de lo que dicen los textos, y eso es un gran error, porque muchos fragmentos del Tanaj no están hablando de lo literal. De hecho, lo literal no aconteció. Cuando el Bereshit habla, empieza así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, en el comienzo, creó Elohim, atributo de Dios que tiene que ver con las fuerzas astrales, los cielos y la tierra. Está hablando no de este cielo y de este planeta Tierra, está hablando todo el mundo espiritual, todo el mundo material. Bereshit bara Elohim et hashamayim, todo el mundo espiritual, ve'et haaretz, y todo el mundo material,
de todo el universo. Si nos quedamos en la literalidad, creemos que hay un jardincito, que Adán y Eva están desnuditos con un taparrabo, que hay una serpiente enroscada en un árbol que le dice a Eva que se coma la manzanita. Eso es lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Pero eso es un relato inventado por los jajamim, por los antiguos rabinos judíos. ¿Para qué? Por Moshe Rabenu. ¿Para qué? Para que los niños, cuando se acercan a la Torá, no entiendan que en realidad lo que sucedió fue otra cosa. Fue una mutación genética, que la tierra ya estaba habitada por seres como los lemurianos, los atlantes, los descendientes de los homínidos. Lo que hace el creador es descender hace 5.785 años a una nueva raza de seres que estaban más preparados para conectarse con el creador, llamado el Adam Arishon. Para la Kabbalah hay dos Adam: el Adam Kadmon, el ser primordial desde donde salen todos los seres del universo, que también alude a un nivel mental y espiritual, y el Adam Arishon, Adam y Javá. ¿Qué sucede con Adam y Javá? ¿De qué consta esa transgresión? Esa manzanita no es una manzanita, es un engaño que duró 130 años. La serpiente, Samael, un ser reptiliano, ya estaban los reptilianos, estaban acá, sedujo a Javá y tuvo hijos e hijas durante 130 años con Javá. Adán, por despecho, toma a la consorte de Samael llamada Lilith, L-I-L-I-T, dicho por los cabalistas, o la innombrable le decimos. ¿Por qué la innombrable? Porque es peor que el otro. Entonces, esa transgresión fueron 130 años de separación de ellos dos, donde generaron hijos e hijas. Caín era hijo de Samael con Javá. Afortunadamente, después de 130 años y de interrelación espiritual de los malajim, tratar de convencer, lograron que se junten y que vuelvan a ser pareja como había sido diseñada la cosa. Y dice, por ejemplo, el libro de Enoc, que descendamos y tengamos hijos e hijas con las hijas de los hombres, que los vigilantes, los Irín, bajaban y tenían hijos con las humanas. Esa es la base de de todas las energías oscuras que tenemos hoy dando vuelta por el planeta Tierra. Bueno, eso es mayormente lo que realmente sucedió. Eso es lo que realmente sucedió. El atributo que está en el Tanaj, que dice Elohim, no habla de Dios. Elohim hace alusión a lo astral, seres del sistema astral. Y la Kabbalah te enseña que cuando leas, menciona dos árboles el Génesis: árbol de las vidas y árbol del conocimiento del bien y del mal, que es donde echémoslos, dice, de acá, del Edén inferior, no sea cosa que coman del árbol de las vidas y sean eternos, porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, hubo podemos continuar con todo este relato, hubo un distanciamiento de 130 años. Estamos hablando de seres extraterrestres, estamos hablando de razas extraterrestres, de una raza específica llamada el Adam Arishon, que bajó hace 5.785 años y que tenía que mejorar la genética del planeta Tierra. Y les decía que perdí el hilo. Cuando se habla de Elohim, se habla del atributo de Hashem, de un atributo que tiene que ver con la astral. Y cuando les decía también, que eso perdí, cuando se habla de Etz Haim, dice el Zohar, no leas
Etz Haim, árbol de las vidas, sino lee consejo de las vidas. Consejo de las vidas, Berit Esh, alianza del fuego. Bereshit se puede, con las mismas letras podemos cambiar a la palabra en hebreo Berit Esh, alianza del fuego. La alianza del fuego, el consejo de las vidas, implantó hace 5.785 años una nueva genética aquí en el planeta Tierra, llamada Adam Arishon. Y me detengo acá. Después estudio en Kabbalah, clasesem.gmail.com. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos, ya entramos en el tema de hoy. Fabuloso tema. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.hanochblogspot.com. Nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Seguimos en Testimonio OVNI Podcast, segundo bloque. Hay muchas menciones a los seres extraterrestres en el Tanaj, en lo que ustedes toman como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los jueces, Shoftim, dice 5 Jueces capítulo 5, versículo 22 y 23: Maldecida Meroz, dijo el ángel de Yud-Ke-Vau-Kei, maldecid severamente a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda de Yud-Ke-Vau-Kei, del Creador, en ayuda del Creador contra los poderosos. Aquí está haciendo alusión a esa batalla que hubo entre los vigilantes en el cielo, y hubo razas que no vinieron, que no acudieron. Una de estas razas extraterrestres se llama Meroz. Otros dicen, Rashi dice que Meroz fue una ciudad cercana al campo de batalla, sí, pero no se encontró la ciudad, no hay rastros ni vestigios arqueológicos de una ciudad llamada Meroz, y no se la menciona nunca más en los textos. O sea que en realidad no tenemos dudas los místicos judíos de que se está hablando de un lugar, un planeta o cuerpo celeste habitado por visitantes o vigilantes, como lo relata también el libro de Enoch, donde los vigilantes caídos intervienen o traicionan su misión. También Meroz simboliza una sefirá pasiva, no responder, la indiferencia, que es una clipá, que es una energía oscura, ser indiferentes ante el sufrimiento, ante un pedido de ayuda. Eso es una clipá oscura, eso es una negligencia espiritual grave, ser indiferente. Pero nosotros creemos que es un cuerpo celeste, un lugar, una raza extraterrestre. Esto está en el Tanaj, en el libro de los jueces, y ustedes seguramente alguna vez lo leyeron, lo pasaron por alto y ni cuenta se daban de que estaba hablando de cuestiones extraterrestres. De la misma manera que Bereshit, como les expliqué en el bloque anterior, habla de la alianza del fuego, Brit Esh. Hacemos un seruf de la palabra Bereshit, se forma Brit Esh, alianza del fuego.
hacemos, dice el Zohar, no leas Etza Haim, árbol de las vidas, lee Etza Haim, consejo de las vidas. El consejo de las vidas o el consejo de los 12 ancianos de la galaxia, para ser más actuales. Ese es el consejo de las vidas, el Etza Haim, que tiene que ver con la creación de todos los mundos, de todas las razas, devenidas de ese Adam Kadmon, de ese ser primigenio. Muy bien, hasta ahí les podemos decir que ya seguramente le estamos sacudiendo la modorra cerebral a muchos, pero vamos a entrar en el tema principal, que es ovnis en Israel. Ovnis en Israel. Y si hablamos de ovnis en Israel, bueno, ya acabamos de decir un caso, ¿no? Acabamos de decir un caso. Pero ahora vamos a seguir viendo más posibles casos de avistamientos ovnis que se pudieron haber dado en Israel. Los más antiguos, obviamente, el relato de Ezequiel, de la Merkabá, Bereshit. Estamos hablando que el Bereshit sucedió hace 5.785 años, donde descendieron e implantaron los seres astrales una nueva raza acá en la Tierra. O sea que estamos hablando de que hay visitas extraterrestres en Israel desde hace 5.785 años. Muy bien. La visión del carro, Ezequiel capítulo 1, Bereshit capítulo 6 del 1 al 4, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Bene Elohim vieron que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Aquí están hablando de los aparecen luego los Nefilim. Los vigilantes tienen relaciones con las humanas y nacen los Nefilim, los gigantes o los caídos, interpretados como una raza avanzada. Los vigilantes extraterrestres se mezcló genéticamente con los humanos y dio lugar a los Nefilim. Ampliado y detallado en el libro de Enoch, donde se habla de los Irim, seres descendidos de los cielos. Ya vamos a hacer un capítulo especial sobre los Irim. Ya estamos hablando. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías, el profeta Elías, Eliyahu Anabí y el carro de fuego. Carro de fuego con gente de a caballo. Un carro de fuego separó a Elías de Eliseo, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. Eso también está interpretado como un ovni. Carro de fuego con gente a caballo, podemos llamarlo un ovni con esferas ovnis relucientes. Interpretado como una abducción o ascensión guiada por una tecnología avanzada. En Kabbalah se dice que Eliyahu no murió, el profeta Elías, sino que pasó al mundo de Yetzirah con su cuerpo, como también lo hizo Noé. Moshe también, Moisés. Isaíahu 13:5, Isaías, profeta Isaías. Vienen de tierras lejanas, del extremo de los cielos. ¡Wow! Tremendo lo que dice Isaías, capítulo 13, versículo 5. Vienen de tierras lejanas, del extremo de los cielos. Muchos ven en esto una referencia a entidades no terrestres, claramente, ¿no? ¿Quiénes vienen de tierras lejanas? Bene Elohim, seres extraterrestres. Vienen de una tierra lejana, desde los extremos del cielo. El Señor hizo instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Que tranquilamente hay seres superiores que pueden destruir toda la tierra. Afortunadamente no va a suceder así, pero que tienen la capacidad, la tienen. Y ya sabemos en ovnilogía qué es lo que sucede con los ovnis y qué es lo que sucede con la tecnología humana. Por más avanzada que esté,
no tiene punto de comparación con los ovnis. Por más que me pongas este famoso avión destructor que no es detectado por los radares, que tiene forma de murciélago, que no me acuerdo ahora, el B2 creo que se llama. Bueno, no tiene punto de comparación con un ovni. Con los movimientos que hacen los ovnis, yo mismo lo vi con mis propios ojos a ovnis, y está filmado. Vayan a los videitos de ahí, de los videos de las filmaciones ovnis que puse, que el video se llama Unilogía, Testimonio OVNI, Unilogía en serio. Van a ver cómo lo tratamos de tocar con el rayo, con el láser, y la nave va, viene, hace zigzag de una manera impresionante, y ahí las nubes están de referencia para que vean que no es temblor de manos, sino que es la nave que está haciendo movimientos impresionantes. Muchos ven esto como una referencia a entidades no terrestres, que ejecutan juicios o intervenciones, obvio, y que intervienen y que nos salvan y que nos han salvado de grandes meteoritos y que nos volverán a salvar. Por eso no tiene nada que ver lo que dice JJ Benítez. Bueno, ya me encargué el programa pasado JJ Benítez. Lamentablemente agarró las figuras de Acámbaro, creo que se llama la figura. Yo el otro día dije que en otro lugar de México no, pero las figuras de las que él mostró en Victoria, las figuras de Acámbaro, que ya desde 2019 la ciencia, los científicos y arqueólogos habían dicho que son en realidad artistas locales en este momento que están haciendo esas figuras y las venden y las dispersan para la venta. O sea, no son antiguas. El lenguaje de Extrémolo de los cielos sugiere lugares más allá del mundo físico conocido. Daniel capítulo 7, las visiones de las bestias y del anciano de los días. Impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya tenemos 10 minutos del segundo bloque. Daniel describe entidades no humanas, bestias simbólicas y la llegada de un ser celestial en un contexto de juicio cósmico. Muchos lo asocian a una jerarquía de inteligencias superiores o intervención de seres cósmicos al final de los tiempos. Job capítulo 38, el libro de Job, capítulo 38, el discurso del Creador desde el torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dice Dios a Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando cantaban juntas las estrellas del alba? Y todos los Bene Elohim gritaban de alegría. ¿Dónde estabas vos cuando yo estaba creando este planeta y ya existían seres extraterrestres? Se los estoy transliterando al actual, ¿no? Los hijos de Elohim existen desde antes de la Tierra, los Bene Elohim, lo que lleva a pensar en entidades cósmicas prehumanas. Sí, totalmente, así es. Así es. Bereshit bara Elohim. Elohim tiene que ver con lo astral, lo preexistente. Y ya les dije que cuando habla de Eta Shamain Betar, los cielos y la tierra, no habla de este cielo y de esta tierra, del planeta Tierra. Está hablando de todo el mundo espiritual y todo el mundo material, creado previamente y luego vino la creación de esta tierra. Por eso ese atributo en Bereshit aparece 32 veces. Elohim aparece 32 veces. La cantidad de senderos, dimensiones que hay en el árbol de las vidas son 32. 10 sefirot y 22 senderos dan 32. 32 veces está mencionada la palabra Elohim. Todo tiene que ver con lo astral. Zacarías capítulo 5, versículo 1 y 2. El rollo volador. Alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo volando. Descripción de un objeto volador largo y cilíndrico con proporciones definidas. Yo he visto un montón de videos actuales de un cilindro volador. De hecho, yo filmé un cilindro volador
que apareció después de que yo terminé de meditar 2 horas, un mediodía acá, allá por el año 2013. Miré para arriba, porque así como me ven, yo meditaba mucho, pero mucho. No, 15 minutos, respiramos, hermanitos, como hacen todas las mujeres ahora, todos los que dan clases por ahí. Yo meditaba en serio. Un sábado empezar a meditar a la 1:30 de la tarde y terminar a las 6:30 de la tarde, 5 horas de meditación. Así vas a tener experiencia, de otra manera no. Cada ascenso a un mundo para la Kabbalah práctica son 21 minutos de meditación. No puedes realmente pasar espiritualmente de un lugar a otro sin mínimamente 21 minutos en cada dimensión, y son muchas. O sea que la meditación tenés que subir y tenés que bajar, y el bajar te lleva también 21 minutos. O sea que las meditaciones se hacen de 4 horas, de 5 horas. Si no estás dispuesto a meditar eso, no te llames místico. Ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Enoch, fuera del canon del Tanaj, pero muy usado por místicos. Describe en detalle cómo los libros del libro de Enoch, seres celestes descendieron en el monte Hermón. Habla de planetas, estrellas vivientes y portales dimensionales. El propio Enoch es llevado al cielo y ve la maquinaria del cosmos. Desde la Kabbalah, muchas de estas entidades no son extraterrestres en el sentido físico, sino habitantes de los mundos superiores, Bene Elohim, extraterrestres. Atzilut, Beria y Yetzirah, Asia es acá donde estamos. Yetzirah es el mundo que sigue para arriba, a la altura de nuestra luna. Beria es más arriba y Atzilut es el mundo de la emanación. Son considerados reinos reales, pero no visibles con sentidos ordinarios. Tiene mucho paralelismo con el Anam Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, de los chamanes. Saludos a todos los chamanes, y declaro públicamente que me enamoré de Perú. Me enamoré de Perú, más que me encantó México, me encantó la Riviera Maya, me encantó la historia de los mayas, de los aztecas, de todo lo que sucede en México. Me gusta la comida mexicana. Vamos a volver, Bizat Hashem. Pero lo que más me gustó es Perú. Perú me voló la cabeza, así literal, y estamos por volver. Así que bueno, Ezequiel capítulo 1, una nave, inteligencia biomecánica, la Merkabah. Bereshit capítulo 6, hibridación humana con raza avanzada. Todo Bereshit habla de una hibridación, desde el capítulo 1 al capítulo 6. Segunda de Reyes, abducción, viaje interdimensional de Elías. Y Eliseo. Isaías capítulo 13, invasión celestial desde otro mundo. Daniel capítulo 7, Daniel Anabí, profeta Daniel, contacto con seres de juicio cósmico. Job 38, seres cósmicos prehumanos. Zacarías 5, objeto volador no identificado. Y finalmente, fuera del canon, deuterocanónico, extracanónico, crónica directa de contacto con los dioses. ¿Cómo vamos? Muy bien, 17 minutos. En épocas bíblicas, bueno, ya mencionamos Ezequiel y la Merkabah, el carro de fuego, Ezequiel capítulo 1, Elías y Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Después tenemos que hablar también de la columna de fuego y nube que acompañaba a Israel durante los 40 años de Éxodo. Durante el día en el desierto, que es puro sol y un calor abrasador, el objeto que estaba arriba se transformaba en una nube,
Era una nube grande que les tapaba el sol, y de noche era una nube grande de fuego que descendía un haz de luz compacto y coherente al centro del Mishkan, del templo, hecho de carpa, donde estaba el Arca de la Alianza. Sabemos en Kabbalah que se trataba de la presencia de Metatrón, del arcángel Metatrón. Él era el que acompañaba a Israel. O también podemos decir que se trataba de la nave Metatrón, de una nave, porque ¿cuándo es nave y cuándo es un ser? No lo sabemos. Puede ser el aura de un ser súper elevado, y de hecho lo era. Y también desde acá lo podemos ver como una nave. Se puede ver tranquilamente como una luz nocturna, como una nave, y puede tratarse de un ser y no una nave física. Es todo muy relativo esto de la observancia de los ovnis desde acá, desde tierra. Siglo XX, ovnis en el Estado moderno de Israel, y después nos vamos a detener para el último bloque en el mejor avistaje de todos. Siglo XXI, avistamientos del 1950 a 1970. Miren, en 1952 se reportó un objeto brillante moviéndose erráticamente sobre Tel Aviv. 1974, en el Negev, varios testigos vieron una luz que descendió lentamente y luego desapareció a gran velocidad. Eventos en 1952, 1974. Caso Haifa, 1987, esta ciudad que están bombardeando los iraníes. En la ciudad portuaria de Haifa, al norte de Tel Aviv, varios testigos describieron un objeto luminoso suspendido sobre el mar durante varios minutos. OVNI sobre el mar, OSNIs. Monte Hermón, 2000. Región considerada sagrada desde tiempos antiguos, mencionada en el libro de Enoch como lugar de descenso de los vigilantes. Se han reportado luces extrañas, objetos flotantes por militares israelíes y libaneses. Bueno, vamos a cortar acá y vamos al tercer bloque y vamos a entrar en el principal de todos los casos. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.blogspot.com. Nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Tercer bloque de Testimonio OVNI Podcast. Bueno, varios casos sobre el Mar Muerto. Se han visto muchas luces en la zona del Mar Muerto. Avistamientos múltiples en las zonas de avistamiento de luces flotantes, especialmente desde bases militares cerca de la frontera con Jordania. Algunos soldados han reportado parálisis momentánea y pérdida de tiempo, missing time. Soldados israelíes han tenido eventos con ovnis y han tenido missing time y parálisis. Algunos cabalistas modernos, como yo, ven los ovnis como manifestaciones de inteligencias superiores que habitan en los mundos sutiles de la Sefirot. Sí, señor. Muchos son así, sí. Todos, porque todos habitamos la Sefirot. Militares y ovnis. La Fuerza Aérea Israelí ha tenido encuentros con objetos no identificados
que violaron espacio aéreo sin ser detectados por radar convencional. La Fuerza Aérea Israelí, la mejor Fuerza Aérea del mundo. En 48 horas tomaron todo Irán, todo el cielo de Irán. En 48 horas tardaron en tomar el control de toda la franja desde Israel hasta Irán, pasando por Jordania, por Irak, y tomar toda la zona de Irán. 48 horas tardaron en hacer todo lo que tienen que hacer, bombardear los posibles baterías antiaéreas y hacer seguro toda la zona, asegurar toda la zona. Ufología en Israel. Aunque el país no tiene una cultura ufológica tan desarrollada, hay comunidades activas, especialmente en las zonas de Sfat, que es muy mística, la ciudad de la Cábala, Jerusalén y la zona del Negev, el desierto. Muy bien. Y ahora vamos a la reina de los avistajes. Avistamientos sobre el Monte del Templo el 28 de enero de 2011. Domo de la Roca, Monte del Templo, Ciudad Vieja de Jerusalén, un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos. Se considera el sitio donde Abraham casi sacrifica a Isaac, donde estuvo el Templo de Salomón y donde descendieron los ángeles por primera vez. Y siguen descendiendo. Una esfera brillante blanca, aparentemente metálica o energética, descendió lentamente sobre el domo de la roca. Primero se posicionó más o menos a unos 800 metros arriba del domo de la roca. Luego bajó prácticamente sobre el domo de la roca a unos 120 metros. Quedó suspendida durante 22 segundos a baja altura, desplazándose un poquito desde el centro del domo hacia la parte frontal de la entrada, y luego despegó en vertical dando un haz de luz a toda velocidad, a altísima velocidad, generando un destello. El movimiento fue inteligente, controlado, sin sonido de motores ni rotación mecánica visible. El objeto se elevó con una aceleración imposible para aeronaves conocidas. Hay 6 videos diferentes. 5 videos, yo les digo que hay 6 porque yo encontré otro video más. 5 videos diferentes, dice acá el texto, grabados desde distintos puntos de Jerusalén en distintos celulares por personas que no se conocían entre sí. Había uno de los testigos, Eligael Geyaldovich, grabó desde el mirador del monte Hermón, Armon HaNasib, desde Armon HaNasib, el mirador del monte Hermón. Eligael Geyaldovich, que fue la primera imagen que salió, que él fue el que viralizó primero el evento. Hay un segundo video desde otro mirador. Hay un tercer video grabado por unos estudiantes norteamericanos desde el monte Scopus, un poquito más cerca. Después hay un video desde abajo grabado por un taxista. Hay 3 videos desde 3 miradores, un cuarto video desde abajo y un quinto video también desde abajo. Hay 5 videos disponibles, los registrados por la mayoría de los investigadores, y hay un sexto video también desde otro ángulo, desde abajo, que lo tengo en mi poder, que yo lo he investigado. Los videos coinciden en el momento de la aparición, el objeto y la trayectoria. Hay además más de 40 testigos del evento. Muchos salieron a decir que era falso, que estaba manipulado, que era CGI. ¿Cómo se va a hacer CGI de 5 videos, de 6 videos, de diferentes ángulos, señores? Y los testigos, hay más de 40 testigos que vieron. Uno de los testigos, el principal testigo, es Eligael Geyaldovich. Después estudiantes norteamericanos,
un taxista que grabó desde abajo, otras personas que grabaron desde el otro mirador, muchísimos testigos que vieron el evento. Las grabaciones muestran el objeto con diferentes resoluciones y reacciones en tiempo real de los testigos. De hecho, gritan en uno de los videos, ¡oh! Hacen, ¿no? En algunos escucho asombro, miedo y oraciones. Los videos claves son desde el Monte de los Olivos, que es el mirador del Monte Hermón, desde un hotel en la zona oeste, desde un balcón cercano al barrio árabe, desde turistas estadounidenses jóvenes que estaban en el Monte Scopus, y un video de 2 israelíes en automóvil, que es el taxista, y después hay otro video más de otro israelí que tomó de abajo. Más de 40 personas presenciaron el fenómeno, entre ellos turistas locales, judíos, árabes y religiosos de distintas confesiones. Algunos relataron, esto ya bueno es relativo, ¿no?, una sensación de paz intensa o parálisis momentánea. Otros hablaron de una presencia poderosa. También, bueno, según cómo lo toma cada uno, es lo que seguramente habrán experimentado, ¿no? Algunos tienen miedo porque el objeto estuvo bien abajo sobre la cúpula y tiró 2 haces de luz hacia abajo y después salió disparado a toda velocidad hacia el cielo. El caso fue investigado por múltiples comunidades ufológicas, por la MUFON, por UFO Disclosure Project, por investigadores israelíes independientes, por Tercer Milenio Internacional, Jaime Maussan y toda la gente, y también fue investigado por Testimonio OVNI de Argentina. No se encontró evidencia concluyente de manipulación digital en los primeros 3 videos. Algunos escépticos intentaron desacreditar el caso, alegando CGI. Los testigos jamás fueron refutados ni demostrados como falsos, y es imposible, usando el sentido común, de que haya 6 videos. Es lo mismo que hablamos el programa pasado del caso Cain y Bob. Hay 4 videos de diferentes momentos del mismo caso. ¿Por qué se va a estar editando todo? Una edición de un video de otra cosa, todos perfectos. Usen el sentido común, muchachos. Interpretaciones espirituales y esotéricas. Algunos rabinos místicos, cabalistas. Cuando los textos dicen rabinos místicos, está hablando de cabalistas, ¿no? Porque la cabalá es el misticismo judío. Interpretaron el evento como una señal mesiánica relacionada al Zohar y la Geulá, la redención. En Kabbalah, el domo de la roca está vinculado con el Yesod celestial, el punto donde lo espiritual toca lo material. Así es. Hay varios puntos de conexión con el cielo. Uno es el domo de la roca, donde estaba emplazado el templo de Salomón, que ya está emplazado el templo espiritual, ya está ahí, aunque no lo vean. Se ve la mezquita, pero está el templo espiritual ahí. Pronto va a haber un templo físico también ahí. Y Hebrón, Ara Macpela, la cueva de Macpela es otro punto de unión con la parte celestial. Uno es el domo de la roca. El segundo punto importante en Israel es Ara Macpela, la cueva de Macpela, donde está enterrado Abraham y los patriarcas. El tercer punto importante es Tiberías. Ahí el mar de Tiberíades, donde está la tumba del Rabí Meir Baal HaNes. Ahí entre el Rabí Meir, la tumba, el Kever de Rabí Meir y el mar de Tiberíades, toda esa zona y el mar es un punto muy importante. El caso permanece sin explicación oficial ni una desmentida sólida. Claro, no se puede desmentir, Es un caso absolutamente real. Desde acá, Testimonio OVNI, decimos que es un caso absolutamente real. Nos la jugamos con varios casos. El OVNI que apareció en Ushuaia hace poco, en enero, es un caso real.
hay 4 diferentes fotos tomadas por los turistas, turistas extranjeros que estaban ahí haciendo un tour. Hay 4 fotos diferentes. Hay testigos que lo vieron, aparte de los turistas. Hubo gente que lo vio desde la ciudad. El ovni de Ushuaia es real. El caso Skyny Bob es real, absolutamente real. No son ediciones. Y el caso del ovni en el Monte del Templo de Jerusalén, 28 de enero de 2011, es absolutamente real. En los evangelios hay descripciones en el Tanaj de nubes luminosas que descienden y envuelven figuras celestiales. No en el Tanaj, en los evangelios cristianos, perdón. Hay descripciones de nubes luminosas que descienden y envuelven a figuras, a apariciones. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe la ascensión de Jesús como una nube lo ocultó de sus ojos y 2 seres blancos aparecieron. En los evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de Pedro, también hay referencias a luces en el cielo. El historiador romano Tácito, en los Anales, y el judío romano Flavio Josefo, en el libro La Guerra de los Judíos, relatan fenómenos aéreos extraños. En el año 66 después de Cristo, en Jerusalén, dice Flavio Josefo: antes del ocaso, se vieron sobre la ciudad carros de guerra y tropas armadas en las nubes surcando el cielo. Flavio Josefo, año 66, historiador judío. Antes del ocaso se vieron sobre la ciudad de Jerusalén carros de guerra y tropas armadas en las nubes surcando el cielo. ¿Qué es lo que vio? OVNIs. Este pasaje es uno de los más citados por los estudiosos del tema OVNI. Muchos lo interpretan como una batalla aérea, similar a la batalla de los Irín, de los vigilantes. En la Edad Media y el dominio islámico del siglo VII al siglo XIII, porque llegó el Islam, llegaron desde Turquía los turcos, Soleimán el Magnífico invadió Jerusalén. Algunos cronistas, y de hecho reconstruyó las murallas de Jerusalén, Soleimán, y reconstruyó varias de las mezquitas y instauró la cúpula. Como el templo estaba roto, todo en ruinas, Soleimán es el que eleva la mezquita en el lugar donde estaba el templo, ¿no? Algunos cronistas de Jerusalén y Galilea de la época musulmana dicen que luces que se movían en silencio por la noche sobre la cúpula de la roca, o de estrellas errantes que descienden y ascienden sin explicación. Textos místicos sufíes que peregrinaban a Jerusalén. Los sufíes son como los cabalistas musulmanes, para que tengan una idea. Esos son los sufíes. Relatan presencias celestes que aparecen sobre el monte del templo y en los cielos del valle de Hinnom. Ese famoso video que están todos bailando, saltando en círculo, que le ponen musiquita, y hicieron un meme de ese video, que están todos saltando, todos con kipot. Esos son sufíes, no son judíos. Son los cabalistas musulmanes. Entran como en un trance zomba y hacen todo ese delirio, ¿no? Siglo XVI al siglo XIX, dominio otomano. Registros rabínicos y místicos de Safed, de la ciudad de la Cábala. Durante el siglo XVI, Safed fue un centro cabalístico poderoso. Rabinos como Isaac Luria, el Arizal, y el Rab Haim Vital, Sir Jonole Brajá, mi guía, uno de mis guías, Haim Vital. Todo cabalista tiene de guía al Rab Haim Vital. Él es uno de mis guías, y el otro de mis guías es el Rab Meir Baalanes. Tengo 2 guías desde la Kabbalah. Tengo más, pero bueno, esos 2 son los más importantes. Hablaban de carros celestiales, Merkabah.
luces inteligentes que descienden durante meditaciones. Se cree que en ciertas noches durante el estudio de la Torah mística aparecían entidades o luces en los cielos sobre el monte Merón, ahí cercano a Safed. En 1845, en Galilea, una crónica cristiana armenia menciona una gran luz blanca con forma redonda que descendió sobre el lago Tiberíades, que es lo que yo les decía, que el lago Tiberíades es un polo importante, y luego desapareció en el cielo nocturno. De hecho, si visitan alguna vez termina la guerra y visitamos Israel, que yo quiero visitarlo, hay que meterse en el lago Tiberíades. Métanse ahí. El agua del lago Tiberíades es sanadora. Quieren sanarse, vayan a sumergirse al lago Tiberíades. 1873, Jerusalén. Un diario de peregrinos alemanes menciona haber visto 2 bolas de fuego flotando sobre la ciudad vieja al amanecer, que luego se dispararon hacia el cielo con un sonido silbante. En 1873, un diario de viaje de 2 peregrinos alemanes. Durante la parte británica, siglo XX, 1917, hasta la creación del Estado de Israel. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados británicos reportaron luces móviles sobre el desierto del Negev, que no podían ser atribuidas a ningún avión conocido. Algunos informes describen esferas metálicas sobre la zona de Gaza y Beersheba. Gaza es Gaza, pertenece a Jordania, y Beersheba ya es Israel. Beersheba es también, es Gaza. Pastores beduinos y colonos judíos es la otra ciudad importante que está en la franja de Gaza. Pastores beduinos y colonos judíos relatan objetos plateados que flotaban sin sonido sobre las montañas de Judea. Reportes similares cerca del Mar Muerto y de Ein Gedi. Ghost Rockets en el Mediterráneo, 1946. Como en Suecia, se reportaron objetos similares a cohetes volando sobre el litoral de Tel Aviv y Haifa. Los británicos investigaron, pero no ofrecieron explicación pública. Interpretaciones desde la Cábala. Los cabalistas de Safed y de Jerusalén y de Ituzaingó sostienen que ciertas zonas de Israel, como el monte Tabor, el monte Sinaí, el monte Merón, el monte de Templo, Ara Macpela, Tiberíades, son portales interdimensionales, donde las luces que descienden no son de este mundo, sino emanaciones de los mundos superiores, desde Yetzirah, desde Atzilú, Beriad, Yetzirah. Las fuentes: Flavio Josefo, La guerra de los judíos, diarios del mandato británico en Palestina, archivos del ejército otomano, consultables en Estambul, uno puede consultar, escritos de Kabbalah del Haim Vital y del Arizal sobre luces celestes, archivos de la Iglesia Ortodoxa Armenia en Jerusalén. Los libros que tienen estos eventos son Sha'ar HaGilgulim, Etz HaChaim, las 8 puertas, muy bien. El Etz HaChaim fue compilado por Haim Vital, el árbol de las vidas, a partir de las enseñanzas del Arizal. Hay relatos secundarios, como los compartidos por el Rav Leichman, el centro Benei Baruch, creado por el Rav Leichman, también de Kabbalah luriánica desde el Baal Azulam, igual que quien les habla, que mencionan manifestaciones sobrenaturales durante las meditaciones y revelaciones desde la llama de una vela, o comunicación con objetos inanimados. Haim Vital, 8 puertas, Etz HaChaim, Sha'ar HaGilgulim, varios libros de Kabbalah mencionan estos eventos. Muy bien.
Bueno, hemos hablado de todo, espero que les haya gustado, nos volvimos a pasar como 10 minutos como siempre. Esto fue Testimonio OVNI 5, OVNIs en Israel. Hemos pasado por un montón de casos de Israel, desde los antiguos hasta los modernos. Hemos tenido una noticia y hemos dado nuestras opiniones al respecto. Nos vemos en el próximo programa, en el próximo jueves, en el capítulo número 6 de Testimonio OVNI Podcast. Compartan, suscríbanse, gracias a todos por estar. Shalom Ubrajá para todos.